Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía, ¿qué le dijo? Este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y después, ¿qué dice? Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Bueno, puede sentarse. Entonces yo quiero hablar esta mañana sobre una nueva oportunidad. Repita conmigo: una nueva oportunidad. Pero para poder ver esto, quiero regresarlos al versículo 1 al 5, porque si no, no le vamos a encontrar, hermanos, el rumbo a este asunto. Cuando la Biblia nos dice que estaban ahí algunos principales, algunos hombres importantes que hablaban sobre la muerte de ciertos hombres, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que hubieron algunas situaciones, algunas cosas que hizo Pilato, que mezcló la sangre de unos hombres con el sacrificio a dioses paganos. Y entonces eso fue difícil, hermanos. Hubo otra catástrofe que Jesús menciona después, en donde aparentemente se construía una torre, y la torre se vino y mató a 18. ¿Sí? Versículo 4, 18. Ahora, versículo 3 y versículo 5. Versículo 3 primero. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. Igualmente, versículo 5. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 6. Dijo también esta parábola. Lo que quiero hacer es que usted no pierda de vista el versículo 1 al 5, porque Jesús, después de estar hablando con ellos, después de decirles: les digo algo, si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer igual que esos hombres, que no eran menos pecadores que ustedes, ni más pecadores que ustedes, eran igual de pecadores que ustedes. Y Jesús aprovecha para decirles: y ustedes deben arrepentirse. Entonces les dice también, dice la Escritura en el versículo 6, una parábola. Y qué bonito, porque cuando Jesús habla con parábolas, hermanos, eso es hermoso. Tenemos que analizar, tenemos que revisar y ver qué nos quiere decir el Señor. Las parábolas son lecciones que el Señor utilizaba, y Él usaba recursos, cosas que eran muy comunes para los habitantes de su tiempo, para dar lecciones. Él armaba como pequeñas historias. La parábola no es una historia real. Escuchen, no siempre es una historia real, y casi nunca es real, pero sí toma hechos reales de la vida. Por ejemplo, de que en el contexto de Jesús había y era costumbre que la higuera y las viñas, o los viñedos, la siembra de uvas, fueran muy comunes entre ellos. Eso sí es cierto. Y entonces Jesús como que va armando una historia de cosas que ellos hacen todos los días, para que para ellos, hermanos, sea más fácil. Un ejemplo es que yo le diga: hermanos, hay una persona que se levanta todos los días a las 5 de la mañana, se prepara para ir a su trabajo y tiene que caminar 2, 3 cuadras, 5 cuadras para tomar el bus. ¿Estoy hablando de usted? ¿Sabe? ¿De qué? No sé. Yo estoy inventando algo, o estoy hablando de algo que es común entre nosotros.
para hablarnos y darnos una lección. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la lección que Jesús quiere darnos con la parábola de hoy? ¿Qué nos quiere enseñar Jesús? Entonces yo les voy a dividir en tres partes rápidamente, porque después me quiero ir a otro pasaje para terminar de fortalecer lo que estamos leyendo aquí. Lo primero es que la higuera era un alimento común en el pueblo de Israel. ¿Cuántos conocen el higo? El higo en miel. ¿Sí? Y sin miel, ¿lo conocen? ¿Sí? ¿Cuántos conocen la higuera? El palo donde crecen los higos. ¿Alguien conoce el palo donde crecen los higos? Vaya. En la casa de mis suegros hay uno, o había uno, creo que ya no está. Ahora hay una bonita. Había una higuera y daban unos higos tan ricos, hermanos. Y uno ya miraba que se iban poniendo rojitos y uno los bajaba, los partía y se lo comía. Sabrosos los higos, de veras. Y este alimento era muy común en el tiempo de Jesús. ¿Y sabe qué? En otros pasajes vamos a encontrar que a Jesús como que le gustaba, eso ya lo estoy diciendo yo, como que le gustaba comer higos. Porque siempre andamos buscando higos en los palos, hermanos. Pasaba y dijo, vamos a ver si hay higo, aquí no hay que se caspas. Entonces, le gustaban los higos, eso digo yo, le gustaba. Tenía que gustarle, hermano. Vino a la tierra y no comió higos, no puede ser. Pero seguramente le gustaban los higos, era parte de su alimento. Entonces dice la escritura que esta higuera estaba dentro de una viña. Ahora le cuento algo. Aquí muchos tal vez conocen y saben que en los sembradíos de café, en los cafetales, en medio de los cafetales se siembran ciertos árboles para que hagan ¿qué? Sombra. Estas son clases de agricultura, no se las vamos a cobrar. Entonces siembra ciertos árboles y algunos para aprovechar que van a sembrar árboles siembran aguacates en medio de los cafetales. Hay otros tipos de árboles, pero muchos siembran aguacates. Y entonces dentro la cosecha principal, voy a repetir ahí, la cosecha principal es el café, pero adicional le sacamos provecho ¿qué? A los aguacates. Entonces aquí el dueño de este terreno, el señor de este terreno, va a buscar una higuera que estaba dentro de su viña. Él tenía un sembradío de uvas, tenía un viñedo, y dentro de ese sembradío tenía una su higuera por ahí. Y él visita y dice, voy a buscar en esa higuera algo para comer. Y cuando llega, hermanos, a buscar higos, ¿qué pasa? No encuentra. Entonces aquí está lo difícil, ¿verdad? Porque usted va esperanzado, dice, es tiempo de duraznos ahorita en Occidente, y el pastor Luciano va a un terrenito que tiene por ahí, allá en Occidente, y va a buscar duraznos, porque hay una mata de duraznos, y cuando llega, no hay nada. No hay nada. No hay duraznos. Y entonces dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucede aquí? Entonces, hermanos, las higueras que no dan frutos, veamos qué pasa. Y dijo al viñador, el viñador era el que cultivaba, el que cuidaba la viña, he aquí, escuche bien, hace 3 años que vengo a ver esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Recuerde que Jesús le está hablando una parábola, pero ya le dijo antes en el versículo 5, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igual. No quiero que pierda de vista esas palabras de Jesús, porque están amarradas, hermanos, a la parábola que Él está contando. Y Él está diciendo, viene el Señor, viene un dueño y empieza a buscar frutos. Y como no encuentra, da la orden y dice, corten esta higuera. Córtenla, porque solo
dame permiso para trabajar un poco más la higuera. Y así, tal vez la higuera pueda dar frutos. Y si tiene fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Entonces voy a empezar a hablar de algunas lecciones que nos da aquí la Escritura. Dios siempre está buscando frutos de arrepentimiento en los seres humanos. La predicación de Juan el Bautista es: ¿qué hacemos nosotros para ser salvos? Hagan frutos de arrepentimiento. Tengan frutos que muestren su arrepentimiento. El Señor está buscando y les habla de frutos, de evidencias de su vida, de cosas que den, que comprueben que son hijos de Dios. Y les está diciendo: estoy buscando en ustedes frutos que me digan que ustedes son hijos de Dios, pero no encuentro en ustedes. Por eso, arrepiéntanse, porque si no, van a perecer igual. Jesús está buscando frutos, hermanos, en la humanidad. Está buscando frutos en su creación. Está buscando frutos en los seres humanos que demuestren que están interesados en su Creador, que les importa el sacrificio de Jesús, que con mucho amor se entregó en la cruz. La pregunta es: ¿los seres humanos muestran frutos de amor por el Señor? ¿Muestran frutos de que aman y valoran el sacrificio de Jesús? ¿O no muestran esos frutos? Porque eso está buscando el Señor, el dueño de la creación. ¿Dónde están los frutos que nos evidencian como mi creación, como mis hijos, como los salvos por mi sangre? Y cuando el Señor viene, se decepciona. Él viene y dice: no hay nada aquí, cortemos eso por favor, porque no está dando fruto. Pero hay una segunda oportunidad, y aquí yo no me voy a atrever, pero voy a dejar las preguntas para que usted pueda imaginar. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el hombre, el dueño de la viña? Dije que yo no me voy a atrever a decirlo. Muy bien, gracias por su aporte. Porque el viñador le dice: no, déjame, yo voy a abonar, yo voy a cuidar, voy a hacer esto y después miramos. Como dije, esta es una parábola. La lección de la parábola es: el Hijo de Dios, los seres humanos deben mostrar frutos. Ubicar a los personajes, pues ya eso le podemos dar a nuestra imaginación, ¿verdad? Y armar y decir: ahí está el Padre y ahí está Jesús como intercesor de nosotros. Bueno, pero eso ya es un asunto que nosotros podríamos sacar como conclusión o ver. No estamos obligados a hacerlo, porque nuestro interés es la lección que Jesús quiere dar: que haya frutos. Hay una segunda oportunidad siempre, o una nueva oportunidad siempre. No digo una segunda porque hay tercera, cuarta, no sé. Siempre hay una oportunidad, es lo que quiero decir, para aquel que quiera dar frutos, que muestren que es propiedad del Señor y que es hijo de Dios. Siempre hay una oportunidad para el ser humano, para que dé frutos de arrepentimiento. Pastor, pero nuestra lectura de hoy pareciera que está hablando a los inconversos. Pareciera que sí, tiene mucha razón. Porque está diciendo: los que no se han arrepentido, los que no están dando frutos, o los que dejaron de dar frutos tal vez, no lo sé. Y que un día daban bonitos frutos, pero ahora les buscamos frutos y no hay. No encontramos frutos. Y tal vez hay una invitación ahí para decirle: hermano, reconsidere sus frutos.
llevarnos algo que también nos confronte a nosotros, porque yo quiero confrontarlo a usted. Lo miro muy tranquilo y dice, qué bueno Señor, que yo ya me arrepentí, ya estoy salvo, ya tengo tu palabra, tu bendición. Y entonces habla el vecino. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 13, versículo 18 al 23. En el capítulo 13 de Mateo, versículo 1 al 9, dice la Biblia que Jesús cuenta una parábola, y es la parábola de ¿qué? Del sembrador. En el versículo 10 al versículo 17, Jesús explica por qué usa parábolas. Si usted quiere entender por qué Jesús usa parábolas, lea el versículo 10 al versículo 17. Ahí Jesús va a decir por qué usa parábolas, porque a Jesús le gustaba usar parábolas. Pero en el versículo 18 al 23, Jesús va a explicar la parábola del sembrador. Gracias, Señor, porque dejó explicar la parábola. Así no tenemos que estar nosotros buscando y equivocándonos en la explicación de la parábola, porque Jesús ya la dejó explicar. Versículo 18, ¿cómo dice? Oíd vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Voy a decir lo siguiente. Hermano, ¿qué tal es usted para dar frutos como hijo de Dios? ¿Cómo son sus frutos? Jesús habla mucho usando el ejemplo de los frutos. Porque en otro momento nos va a decir, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos. Nos habla de una parábola que nos dice los frutos. En la higuera voy a cortar frutos y no hay frutos. Nos habla de una parábola donde el sembrador va a sembrar y el fin de sembrar al final es para que haya frutos. Nos dice, por sus frutos los van a conocer. Jesús utiliza, hermanos, varias veces el tema de los frutos para recalcar cuáles son las evidencias de que alguien es hijo de Dios, de que alguien es salvo por el Señor. La salvación, hermanos, tiene una forma de manifestarse. Los hijos de Dios tienen una forma de darse a conocer, y es por sus frutos. Entonces, 3 palabras quiero que repita después de mí: oír, entender y dar fruto. Otra vez, oír. Ay Dios, hermano, disculpen los que nos están viendo ahí por YouTube, perdonen, sí. Bueno, me disculpo. Otra vez, ahora sí. Vamos a ver. Oír, entender y dar fruto. Eso es lo que Jesús nos enseña en esta parábola del sembrador. ¿Cómo nos lo enseña? Porque dice el versículo 19, cuando alguien oye la palabra del reino, así dice, ¿no? Oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y se lleva todo.
días les hablan de la palabra, todos los días les hablan de la palabra, los instruyen en la palabra, todos los días les dan un consejo en la palabra, todos los días les mandan un versículo por el grupo de WhatsApp de la palabra. Siempre hay contenido de la palabra, pero la Escritura dice que la oyen, pero no hace un efecto en ellos, no lo entienden. Entonces, ahí empieza el primer tropiezo, mi querido hermano. Si en la vida, muchas veces, o si en la vida no podemos dar frutos, empecemos revisando cómo es el efecto del escuchar en nosotros. Cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿la entiende o no la entiende? Usted me dice que no la entiende. Ay, hermano, yo renuncio esta mañana. Que venga alguien más a compartir la palabra pues, para que la entendamos. Pero entender la palabra es evidencia de escuchar bien. Usted la oye y la entiende. Pero si usted la oye y no la entiende, ahí está el primer obstáculo, dice Jesús. Porque escuchan el consejo, escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden. Entonces, la palabra que es depositada no va a dar fruto. Nunca va a haber resultado, porque Satanás se la roba inmediatamente. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que dice, la recibe con gozo. Ah, sí la entendió porque se gozó. Escuchó la palabra y cuando entendió la palabra se puso gozoso. Aleluya. Pero no tiene raíz en sí. Qué bonitos, hermano. Sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Qué bonita está la palabra de hoy. Muchos salen el domingo de aquí, el martes, el jueves, el sábado, después del culto. Qué bonito, qué bendición del servicio. Qué bonita estuvo la palabra. Oíste la palabra, te diste cuenta, oíste bien, y ahí van en camino a la casa, hermano. Llegan a su casa y el día siguiente, en la madrugada, cuando se levantan, ya no recuerdan qué pasó el día anterior. Ya no está el gozo, porque esa es la palabra que usa aquí. La recibe con gozo, pero ya el otro día, cuando se da cuenta que la billetera no tiene mucho dinero, cuando se da cuenta que el niño está enfermo, bueno, eso no es por causa de la palabra, porque la palabra no es la que produce eso. Aquí dice por causa de la palabra. Cuando empieza a ver que su vida cristiana empieza a tener conflictos, cuando empieza a ver que su vida cristiana, hermanos, necesita la cruz siempre, tome su cruz cada día y sígala, entonces empieza a cambiar la situación. Y dice la Escritura que como no hay raíz, entonces tropieza y se queda tirado. Ahí se queda tirado y no se quiere levantar. Me gusta mucho lo que usa un pastor. Le dice: hermano, cuando usted va caminando por la calle y de repente se cae porque había algo ahí, ¿usted qué hace? Se queda tirado ahí en el suelo. Medio toca el piso, hermano, ahí va de vuelta hacia arriba, ¿verdad? Pero vergüenza no va a pasar. ¿Sí o no? ¿Y por qué cuando se resbala de la fe se cae tirado ahí? Como que le gusta estar ahí tirado. Perdón de la cara. Como que le encantara quedarse tirado ahí en el piso, hermano, y no se quiere levantar. No sé si eso es parte de la lógica de nosotros cuando nos caemos. Pero yo sé que cuando yo me caigo, sí.
arriba, ya estoy de pie, no me quedo en el piso. Dice la Escritura, se tropieza, se queda ahí. Y ya no hay frutos. ¿Y cómo van a haber frutos? No, se quedó tirado, ya no hay frutos. Puedes decir, ay, no puedes decir amén. Cualquiera de los dos está bien. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye. Recuerde que el primer paso es oír. ¿Cuál es el primer paso? Oír. Oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, que no puede florecer, que no puede crecer, que no puede ser grande y que no puede dar frutos. Porque las cosas que pasan en la vida, los afanes lo ahogan y la palabra de Dios pierde fuerza en el corazón del ser humano. Se vuelve más fuerte la preocupación que la palabra de Dios. Esto está diciendo el pasaje. Los espinos, ¿sabe usted que la función de los espinos es matar la mera cosecha? ¿Sabe por qué limpiamos? Oiga, la palabra. ¿Sabe por qué limpiamos la milpa, hermanos? Porque si dejamos crecer esos montes alrededor de la milpa, se comen el abono, se llevan la vitamina para la milpa, le dejan sin nada al pobre hermano si no hay montes. Entonces hay que limpiar alrededor, cortar todo lo que está alrededor, la limpia, le dicen algunos, para que eso esté bien. Las espinas o ¿qué dice aquí? Sí, en los espinos, dice acá, nosotros decimos espinas en Guatemala. Las espinas lo único que hacen es matar a lo que rodea, ahogarla, robarle lo que le pertenece a ella, se lo quedan ellos solo para hacer espinas. Por eso me cambié el look, porque mucha espina. Y dice la Escritura entonces que las espinas para aquel que oye la palabra, hermanos, están en los afanes de este mundo. ¿Qué le pasó, hermano? Ay, es que viera, hermano, usted no sabe, no se imagina, no me lo imagino, de veras, tiene razón. Pero viera todo lo que me está pasando en esta vida. Como que yo no fui bienvenido a este mundo. Como que este mundo me despreciara a mí por todos lados. Sí, los afanes de este mundo ahogan. Las riquezas ahogan, dice la Escritura. Yo no lo estoy diciendo, dice la Escritura. El afán de este mundo. Y el Hijo de Dios, o aquel que escuchó la palabra, deja de dar frutos. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que, número 1, oye. Número 2, entiende. Y número 3, da fruto. Antes de poder dar fruto, hay dos pasos. Número 1, escuchar. Número 2, entender la palabra. Y número 3, dar frutos. El viñador le dice al dueño de la viña, déjame, le voy a poner abono, voy a cuidar para que dé fruto. Y si no da fruto dentro de 3 años, pues entonces le volamos machete, hachas, motosierra. La palabra del Señor está para abonar su vida, mi querido hermano. La palabra del
Señor es el nutriente que usted necesita constantemente para que su vida vaya fortaleciéndose y no se vuelva estéril. La palabra de Dios es el que le provee a usted de los cuidados que necesita. La palabra de Dios. Por eso, medite en la palabra del Señor. Crezca en la palabra del Señor. Llene su corazón de la palabra del Señor cada día. Porque usted va a crecer, va a entender y va a dar fruto. Amén. ¿Y va a dar fruto cómo? Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cuánto fruto quiere dar usted? 100, 60 o 30. Pero de fruto. No importa que solo sea uno, pero de fruto. De frutos. Para eso es la vida cristiana, hermanos, para dar frutos. Entonces regrese conmigo a Lucas capítulo 13. Ahí estamos, ¿verdad? Jesús le dice a los hombres, ¿saben qué? Los hombres que murieron en ese accidente o que Pilato puso su sangre en un sacrificio pagano, no son más pecadores que ustedes, ni son menos que ustedes. Todo lo contrario, si ustedes no se arrepienten, van a perecer igual que ellos. Así de sencillo. Y después les dice, ¿saben qué? Hay una oportunidad para ustedes, para que puedan arrepentirse y den frutos. Ese es el mensaje de esta mañana. Dios siempre nos da una oportunidad para que florezcamos como hijos de Él. Dios siempre nos da una oportunidad para que fructifiquemos como hijos de Él, para que demos frutos como hijos de Él. Y Dios siempre nos está invitando para decir, está bien, no te preocupes. Perdone si en algún momento dije palabras muy fuertes esta mañana. Usted sabe que yo no acostumbro usar palabras muy fuertes. Y siento como que esta mañana se me fueron por ahí algunas, intencionalmente posiblemente. Pero quiero decirle algo, hermano. Dios siempre está interesado en nosotros y diciendo, ¿sabes qué? Te voy a dar una nueva oportunidad y además de eso te voy a cuidar. Si tú quieres, yo te cuido. Porque el viñador, hermanos, no se pone, sí tienes razón, démosle, cortémoslo, botémoslo, prendámosle fuego. No, el viñador dice, Señor, un momento, ¿sabes qué? Déjame cuidarlo. Déjame darle una manita a esta planta para que tenga las oportunidades. Cuidémoslo. Tal vez lo que necesita es que yo lo cuide un poco más, que le ponga un poco más de abono. El viñador tiene otra idea. El viñador dice, démosle otra oportunidad, pero no solo lo vamos a dejar ahí, no solo vamos a dejar que esté ahí, no, vamos a ponerle abono. Lo vamos a podar, lo vamos a cuidar, le vamos a poner agua y vamos a ver si eso es lo que necesita para dar frutos. Hermano, el cuidador suyo, el príncipe de los pastores, dice el Señor, viene y le dice, vaya, está bien, no has dado frutos. Vaya, no has dado frutos. ¿Sabes qué? Aquí estoy. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas que te dé para que des frutos? ¿En qué puedo ayudarte para dar frutos?
marcado, hermanos, como hijos de Dios, para no seguir dando frutos. ¿Qué nos ha estorbado y qué nos ha hecho? Hasta aquí ya no vas a crecer más, ya no. Y va a hojas verdes, y va a hojas verdes, hermano. Y va a tirar hojas haciendo basura en el parque, botando hojas. Y ni siquiera un fruto chiquitito, hermano. Nada. Propóngase esta mañana empezar a trabajar su vida para dar frutos. Hoy no le puedo decir, dé frutos. Si usted no está dando frutos hoy, tiene que aprender a escuchar. ¿Se recuerda? Tiene que aprender a escuchar la palabra de Dios. Tiene que aprender a entender la palabra de Dios. Entonces van a ver. No le podemos exigir, dé frutos mañana. No, no va a dar frutos. Tiene que escuchar primero, entender después. Y la consecuencia es que van a haber frutos en usted. No ignore el consejo de la palabra del Señor. Siga y viva dirigido por el consejo de